se da, me sale decir esa palabra, cofradía masculina, pero para hablar con muchísimos más términos, con muchísimo más conocimiento, ya estamos en comunicación con Nicolás Pontacuarto, que es del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por este contacto. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la llamada. No, muchas gracias a vos. Bueno, bien, intentando dilucidar desde aquí cuál fue la intención de, no sé si particularmente de Pedro Rosenblatt, que después salió a ponerle el pecho, a decir, bueno, por ahí, por mi gran fanatismo por la banda, pequé de, bueno, la verdad que no me quiero detener mucho en las excusas, porque es solamente, me parece, un botón de muestra para algo que sucede en la sociedad, ¿no? Que es seguir dándole lugar a tipos, a varones, que reproducen algunos discursos que tenemos que desterrar para siempre de nuestra sociedad. No sé hasta dónde llegaste a escucharme, Nico, y si seguís ahí conectado. Hola, Sí, ahí, Nico. No sé hasta dónde llegaste a escucharme, porque sé que se cortó justito. hasta que creo que el final de tu pregunta, de esto que lo vemos en la sociedad también, ¿no? Sí. Eh, ¿Coincidís que es algo que se da dentro del género masculino, eh, no sé cómo caracterizarlo, si es... no me sale la palabra, digo esta cofradía que se arma como para protegernos entre nosotros. Sí, yo creo que también es interesante aprovechando todo el debate y la conversación digital también que hubo en torno a esta entrevista que Pedro Rosenblatt le hace a Gustavo Cordera. Me parece que digo, tenemos que poder tener la capacidad de sacarlo quizás de ese hecho puntual y pensar esto que vos planteabas, ¿no? Cómo se dan esos vínculos entre varones frente a los que muchas veces eh, vemos silencios o dinámicas de poder que cuesta poner sobre la mesa, ¿no? Y que, bueno, encuentran, digo, diferentes formas de la excusa, la resistencia, la incomodidad, ¿no? Reacciones que vemos no solamente en este caso, sino que venimos escuchando y acompañando también en varones, ¿no? Porque, digo, me parece que hace 10 años, con la irrupción en la agenda pública de aquel grito de Ni Una Menos, el 3 de junio de Ujú. 2015, ¿no? Hace poco se cumplió la primera década de ese evento, de ese acontecimiento masivo que también sacudió, ¿no? Un poco a la sociedad y qué mirada y qué atención y qué prioridad se le daba a la violencia por motivos de género. Bueno, me parece que fue un proceso en el que los varones nos desorientamos Ujú. y en esa reacción muchas veces aparecen más, ¿no? Estas posturas defensivas o de querer guardar algo de eso que entendíamos como propio, ¿no? Como lo típicamente masculino, bueno, el lugar público, la voz autorizada, ¿no? Hablar desde un lugar racional, ¿no? Y que es tenido en cuenta, ¿no? También, porque me parece que la voz de los varones en la sociedad tiene otro lugar también, ¿no? Y me parece que lo interesante en todo caso es poder abrir esa conversación, ¿no? ¿Qué seguimos permitiendo, tolerando, soportando los varones y por qué? ¿No? Sería la otra pregunta. Claro. ¿Por qué no nos pasa por el cuerpo? Que fue algo interesante, me parece, de la, de la explicación que dio Pepe, ¿no? Ante este caso, que es bueno, no nos pasa por el cuerpo. Entonces, ¿cómo? ¿Desde dónde empatizar? ¿Cómo poder sensibilizarnos, ¿no? Y que nos duela también lo que le pasa a las mujeres, que es finalmente, me parece, la intención, ¿no? De construir esa otra sensibilidad política también en los varones, en los compañeros. Sí, a mí ahí entiendo lo que marcás como algo que es cierto, obviamente que dijo Rosenblatt, pero también me da la sensación de que es como mínimo ingenuo, ¿no? Porque no hay que estar muy atentos o ser muy despierto, o estar muy despierto para entender y para comprender y para ver lo que sucede en nuestra sociedad. Digo, por más que no lo suframos en nuestro cuerpo, cosa que quizá no en crímenes por odio de género, digamos, pero que sí sufrimos dentro de la misma masculinidad, eh,
digo, hay que tener un mínimo de sensibilidad, pienso yo, esto obviamente es una posición personal, para identificar y para caracterizar las cosas que siguen sucediendo en contra de las mujeres. Sí, sí, coincido totalmente. Lo que me parece es que muchas veces esa sensibilidad o esa empatía, cuando se trata de mujeres, falta en los varones, ¿no? Es decir, hay mucha más complicidad, entendimiento, comprensión por el padecimiento, las penurias de otro varón, ¿no? Y muchísimo menos que las cosas que atraviesan las mujeres. Digo, esto es algo que escuchamos y en lo que trabajamos también, ¿no? Para promover, bueno, esa otra masculinidad que pueda entender a las mujeres como pares. Pero digo, lo marco como una cuestión que me parece que a veces también hace a la masculinidad. No, esto, bueno, no me interesa demasiado, y mi compromiso en las luchas por la igualdad de género o en esta militancia más de la igualdad, bueno, cuesta mucho más, ¿no? Es algo que vemos entre varones, esa resistencia a participar, a involucrarse, ¿no? Mm. Sí, y lo hablaba con Karina Soliño, secretaria de Género, en la entrevista anterior. También cierta hasta comodidad, y lo digo como parte de esto, ¿no? Esperando que el feminismo nos venga a decir cómo nos tenemos que comportar, por qué está mal lo que hacemos. Bueno, es hora de ser artífices de nuestro propio cambio, me parece. Sí, total. Y de hecho, bueno, desde el Instituto de Masculinidades, a propósito de esta década del primer Ni Una Menos, trabajamos con el colectivo Ni Una Menos en un comunicado, en una declaración que exprese un poco una postura, ¿no? Respecto a, bueno, la lectura de lo que pasó, pero también la posibilidad de proponer algo hacia adelante, ¿no? Mm. Y pensábamos en qué medida esta estrategia de los movimientos de mujeres de, bueno, que los varones no participen de las marchas, Claro. eh, quédense en la casa, salgan a cuidar, digo, consigna y postura en la que nosotros adherimos los últimos 10 años, desde el instituto, digo, en la militancia de varones por la igualdad, bueno, había generado quizás un efecto en el que los varones, ¿no? Se habían construido un montón de fantasmas, ideas, imaginarios sobre Mm. lo que eran los feminismos y qué hacían en esas marchas, bueno, y después las imágenes de los medios que para nada contribuían a una imagen del feminismo como un movimiento de articulación política posible también para los varones, ¿no? Entonces hicimos una lectura y la verdad que salimos con la convocatoria de que los varones también puedan empezar a participar, a ser parte de las marchas. A ver, desde luego no encabezando ni llevando una consigna, digo, Sí, sí. sino de una manera respetuosa y acompañando, ¿no? Que me parece que es algo de lo que hemos intentado compartir y construir con varones en los últimos años, ¿no? Es decir, poder acompañar sin protagonizar, algo que a veces nos cuesta. Claro, claro. Corrernos de ser todo el tiempo los conductores, ¿no? De algunas cuestiones. Sí, sí, ¿no? Y digo, histórico uno lo ve también por la participación de los varones en la vida pública, hoy mismo en las primeras planas de los países del G7, del G20, o la mayoría varones, es decir, Mm. uno entiende, por supuesto, de dónde viene eso, pero bueno, la dificultad ahí de poder acompañar un movimiento político que transformó un montón de años sin ser los protagonistas de ese movimiento, ¿no? Claro. Con Nicolás Pontacuarto, que es del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Qué importante esto que decía Nicolás acerca de corrernos de los lugares que no nos corresponden. Sin embargo, Nico, ahí creo que estamos de vuelta en contacto. ¿Nos escuchás bien? Sí, sí, ahora te escucho, te escucho. Bien, te quería consultar cuál es el tema más recurrente cuando se habla de masculinidades. Bueno, la verdad que los temas son muchos, todos los que hacen básicamente a la vida de los varones y que quizás no encuentran otro lugar para poder ser conversados. Digo, uno de los temas más recurrentes en las últimas
en los últimos talleres, rondas, espacios de sensibilización con varones, ha sido, por ejemplo, el tema de la crianza, las pantallas, ¿no? La irrupción de los dispositivos en la vida cotidiana de nuestros hijos y cómo eso presenta desafíos para la paternidad todos los días, ¿no? Pero digo, también hablamos sobre cuestiones más de emociones o cómo tramitar algunos padecimientos, algunas dificultades, ¿no? La posibilidad de construir redes también de apoyo, de Claro. contención, que muchas veces faltan entre varones. Bueno, la cuestión también de la sexualidad, ¿no? La promoción de prácticas más responsables. Ahora estamos haciendo un trabajo sobre vasectomía sin bisturí, por ejemplo, y dando conversaciones en ese sentido. En relación a la paternidad, el tema de las licencias parentales, por ejemplo, la necesidad de Ajá, tener más días para cuidar, ¿no? La claro. posibilidad de asistir a reuniones escolares, digo, eh, la promoción de prácticas más justas, ¿no? En la distribución de tareas de cuidado es una cuestión que aparece porque los varones también la empiezan a leer como una exigencia de sus propias compañeras, parejas, de su familia, pero también, bueno, en la situación de precariedad laboral que estamos atravesando y de crisis, digo, del mercado laboral también, bueno, vemos que se reproducen también las desigualdades, ¿no? Claro. Entonces, en todo lo que es el sector formal sí se están ampliando algunos regímenes de licencia, a cuentagotas, por supuesto, pero se están ampliando. Para una gran parte de la población no, quizás las conversaciones son otras, ¿no? Entonces, nada, creo que es interesante y bueno, en estas situaciones también estamos viendo el tema de cómo la crisis nos afecta a los varones. Eh, que, como te decía, ¿no? En esto de no construir redes, tener este mandato de la autosuficiencia, de creer que tenemos que resolver todos solos, bueno, eso se convierte en un factor de riesgo para los varones. Digo, sobre todo pensemos en que hemos construido nuestra identidad en función de un trabajo también, y en periodos de desempleo y demás, bueno, crece la frustración, ¿no? Esta sensación de que estamos solos. Bueno, me parece que también son conversaciones que estamos teniendo en los últimos meses, ¿no? Claro, claro. Me interesaba algo que nombraste que es la cuestión de darse espacio para, para charlar entre nosotros los varones de cuestiones hasta sentimentales, ¿no? Porque nos han llevado a tener que construir una imagen donde no nos duele nada, donde no lloramos por nada, donde tenemos que ser fuertes, tenemos que poder con todo. Y hay veces que no se puede y que está bien que no se pueda. Y digo, que existan estos espacios y que existan estos lugares donde de a poquito se empiece a poner en cuestión eso, que vaya obviamente desde el núcleo irradiando hacia afuera, me parece totalmente necesario. Sí, sí, porque además el silencio no es salud, Mm. y además los seres humanos somos frágiles y vivimos en una comunidad que es una red de interdependencias, donde hoy yo te voy a necesitar a vos, mañana vos a mí, digo, y de eso se hace la comunidad también, y que los varones quedemos solos en procesos de individualización cada vez más fuerte, ¿no? Donde el tiempo libre también se destina únicamente al consumo, Mm. me parece que constituye en sí mismo un factor de riesgo y sobre todo para los varones, ¿no? Que nos cuesta más la palabra, que nos cuesta más registrar la emoción, hablar con otros, pedir ayuda, ir a un centro de salud a buscar un psicólogo, una psicóloga, llamar un número de teléfono, ¿no? Entonces creo que sí, fomentar este tipo de conversaciones y entender que los amigos también están para bancar y no solo para competir, me parece que tiene, digo, es parte de los objetivos que tenemos a veces cuando encaramos esos espacios, ¿no? Que nadie quede solo, sobre todo en este contexto. Está muy bien, más que interesante esto que decís. Y te consulto por cómo está constituido el instituto, quiénes trabajan desde ahí, cómo se juntan, cómo se pueden contactar con este instituto también. Mira, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social es una asociación civil que nació en 2018, reuniendo a un grupo de investigadores, activistas, militantes, profesionales, bueno, ahora algunos funcionarios, con experiencia en el trabajo con varones y masculinidades, ¿no? En el trabajo en violencia de género, es decir, en el abordaje para varones que ejercieron violencia de género, pero también en la promoción de masculinidades más saludables, más libres, ¿no? Desde la educación sexual integral y la metodología participativa, ¿no? Trabajamos mucho en talleres, en capacitaciones,
en sensibilizaciones también mixtas para varones y mujeres. Se pueden contactar desde el Instagram del instituto, que es Instituto Mask, también en la página de internet, que es institutomask.ar. Y bueno, a través de esas vías hay canales de contacto para poder escribirnos y ponernos en contacto. Estamos en distintos lugares del país, pero bueno, nos trasladamos y también estamos a disposición de manera virtual para poder acompañar en lo que se requiera. Me interesa también Sí. hablar un poco de algo que también nombraste que me parece fundamental, que es el tema de la sexualidad. No solo de la orientación del gusto sexual, sino de las prácticas sexuales. Supongo que también debe ser un tema muy recurrente, ¿no? Sí, sí, y de hecho todo lo que tiene que ver con la sexualidad que exceda la genitalidad, ¿no? Como tópico primordial de la conversación, son conversaciones que están ausentes entre varones y donde también circulan muchos mitos, prejuicios y a veces imaginarios que provienen de la pornografía, digo, Mm. de lugares que no tienen información ni científica, ni segura, ni confiable. Entonces sí, me parece que es una conversación muy necesaria. Además, entendiendo que los varones, por la constitución de esa masculinidad, de esa forma de ser varones, muchas veces asistimos muchísimo menos al sistema de salud que las mujeres, ni hablar en relacionado a salud sexual y no reproductiva, ¿no? Vos hablas con cualquier compañera y de los 11, 12 años, cuando empieza la menstruación, asisten a una ginecóloga, a un ginecólogo, y en rondas de varones preguntás quién fue alguna vez a un urólogo y se lo ponen a buscar en Google, ¿viste? Es decir, hay un desconocimiento muy grande también de los servicios del sistema de salud, en general, menos registro de la posibilidad de que nos agarre algo, que somos vulnerables, que podemos enfermarnos, ¿no? Mm. Así que sí, es una conversación que suele aparecer y que además está totalmente silenciada hacia dentro de la masculinidad, ¿no? ¿Cuántos varones hablamos de nuestra primera vez o de cómo la pasamos, cuando a veces no salen bien las cosas? Digo, ¿cuántas veces lo podemos hablar con un amigo de eso, no? Entonces sí, son conversaciones. Ahí lo perdimos sobre el final. Espero que no esté. Ahí está. Estamos tratando de reconectar la llamada. Vos, Nico, si en algún momento me escuchás, Sí, ahí avísame. te Ahí voy a está, ahí escuchar. está. Decías que muchas veces no se da esta conversación, porque no está el lugar, ¿no? Esto que hablábamos de la imposibilidad de ser sensibles, de sufrir cosas que son naturales. Sí. Yo más que de sufrir, pienso Claro, que de claro. demostrar eso que se siente, ¿no? Porque digo, muchas veces, viste que se dice esto bueno de los varones y expresar emociones, que tienen menos posibilidad, pero a ver, lo cierto es que tenemos habilitado expresar algunas emociones, Mm, ira, bronca, enojo, ¿no? mm, Todo eso que se muestra para afuera y que a veces implica violencia sobre otros cuerpos, se puede, ¿no? mm, Lo demás no, lo que te vulnerabiliza, te fragiliza, no, eso escóndetelo, guardalo porque no es de varón, ¿no? claro. Así que sí. Y agradeciéndote, por supuesto, este rato que te tomaste para charlar con nosotros, algo que me parece importantísimo y que nos cruza como circular de masculinidades son todos estos. Por algún tema no estamos pudiendo charlar con Nicolás Pontacuarto del Instituto de Masculinidades y Cambio Social.
Bueno, a lo que yo iba es a que cuando se fomenta desde las altas esferas de los lugares de conducción política discursos de odio, obviamente que eso se replica en la sociedad, Nico. Es imposible que eso no suceda. Sí, sí, de hecho desde diciembre de 2023 vemos un aumento y una mayor habilitación, ¿no? De esas expresiones, comentarios, frases, ¿no? Que al menos hasta hace unos años veíamos que se pensaba dos o tres veces antes de decirla y se elegía o se tenía algún criterio para, ¿sabés qué veo yo? Para cuidar al otro, ¿no? Había como más reparo sobre qué efecto podía tener en el otro lo que yo podía decir en esa reunión, en esa instancia que estábamos, en cualquier ámbito, ¿no? Mm. Esto lo vemos en ámbitos laborales, en organizaciones, es decir, es transversal a la sociedad. Eh, pero sí, vemos como esa negación del otro en algún punto, ¿no? Y me parece que un presidente que etiqueta y agrede, insulta permanentemente a opositores políticos, artistas, periodistas, eh, bueno, digo que eso derrama, ¿no? En lo peor, que es la agresión, que es en la vulneración del otro. Y me parece que de hecho creo que es de las cosas que más nos va a costar también trabajar, ¿no? Porque eso cuando aterriza en el cotidiano, en tu amigo, en tu hijo, que le llega por los reels, por las redes también, digo, Mm. esa agresión, ese insulto, nada, va a requerir una tarea educativa, pedagógica muy, muy ardua, poder construir también. Qué bien eso, sí. Te robo unos minutos más haciéndote otra pregunta, que es, ¿cómo hacemos nosotros desde nuestro lugar de varones heterosis, con todo lo que eso significa, para empezar a desarmar estas cuestiones? ¿Por dónde el instituto encuentra una luz para empezar a charlarlo y a cambiarlo, ¿no? Mira, yo creo que si uno quiere empezar a mover algo, bueno, empezar a hablar con sus amigos, compañeros de trabajo, digo, ser un varón que utiliza esa posición de género para interpelar, incomodar, hacer preguntas, o en todo caso establecer otros vínculos, ¿no? Por ejemplo, en las amistades de varones, bueno, donde no reine únicamente la lógica de la competencia, sino que también pueda aparecer el cuidado. Después, en la organización política, en lo partidario, en lo sindical, bueno, poder acercarse a las áreas de género, digo, acompañar actividades vinculadas con el 8M, con el Ni Una Menos, con las distintas fechas y efemérides centrales del movimiento feminista, poder acompañar la movilización callejera, ¿no? Empezar a acercarse y a dar una mano también, ¿no? En lo que a la organización se refiere, en actividades concretas. Y me parece que también empezar a organizarse con otros varones. Digo, yo creo que, por ejemplo, el tema de las licencias parentales es un ejemplo de una reivindicación, una ampliación de derechos para los varones, digo, los acompañantes no gestantes Mm. de los nacimientos, pero que sí nos interpela de alguna manera. Y la han peleado, la vienen peleando y la siguen peleando los colectivos feministas, digo, organizaciones de mujeres particularmente. Claro. Entonces me parece que ahí hay una lucha que tenemos que también empezar a acompañar y te diría en ese caso, a protagonizar en algún punto, ¿no? La ampliación de licencias parentales. Me parece que aportar también a la igualdad de género es ocupar tiempo de nuestra vida en cuidar, en criar. Así que bueno, ahí como algunas ideas, algunas recomendaciones también como para donde uno pueda empezar, pero sobre todo conversar y politizar esas conversaciones como primer medida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo muchas gracias por el contacto. Entonces en Instagram, Instituto Mask. Sí, Instituto-Mask. Instituto-Mask. Nicolás, Bueno, muchísimas gracias de verdad por este contacto y como decimos a todos, por lo menos todos los que vienen pasando por nuestra radio, los micrófonos abiertos para todo lo que quieran difundir, para las discusiones que haya que dar, porque este es un espacio donde vamos a dar las discusiones. Así que muchas gracias nuevamente. bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pasaba entonces la palabra de Nicolás Pontacuarto del Instituto de Masculinidades